9 de la mañana con 59 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión del jueves 8 de enero del año 2015. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y por internet www.abcradiopuebla.com.mx, donde además nos podemos saludar por el Ustream. Gracias por acompañarnos. Este jueves tenemos un programa que esperamos sea interesante para ustedes. Desde la Sierra Norte, Leticia Ánimas nos contará los problemas que se han suscitado, problemas de tipo político, para la reapertura de algunas oficinas del gobierno estatal, en especial la de la Secretaría de Finanzas. Se cerraron algunas dependencias, algunas delegaciones estatales, precisamente algunas delegaciones del gobierno en algunos municipios del estado, y pues allá en Huauchinango están reclamando que se reabra esta oficina. Y pues además vamos a hablar de los problemas de inseguridad que prevalecen en la Sierra Norte. Esto y más con Leticia Ánimas en un momento más. Vamos también a tratar, por supuesto, lo que es el tema del día. Ayer se dieron a conocer las listas finales de aspirantes a diputados federales. PAN y PRI recibieron los registros de sus militantes que quieren una candidatura a una diputación federal, y vamos a comentarlas precisamente con el periodista Álvaro Ramírez en su agenda legislativa. Los perfiles, los candidatos que se están ya perfilando para contender este julio del 2015, aquí los vamos a tratar en Contigo Puebla. Como todos los jueves, Prem Abaya y trofología. Vamos a aprender a alimentarnos bien. Iniciamos el año y qué mejores consejos para que entonces podamos tener salud desde adentro, desde el momento mismo en que ingerimos nuestros alimentos. Prem Abaya, más adelante aquí en Contigo Puebla. Son las 10 de la mañana con un minuto. Como todos los días, les recordamos vías de comunicación para que hagan contacto con nosotros: 242-1280 y 232-7238. Los teléfonos en cabina. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook los invitamos a que nos visiten en el perfil Contigo Puebla, donde podrán encontrar videos y podcasts con emisiones anteriores, además de entrevistas con nuestros invitados y colaboradores. También les invitamos a que nos escriban al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. 10 de la mañana con un minuto. Vamos a hacer ahora un resumen de la información más destacada en el ámbito local. Puebla. Periódico Central reporta que los 6 policías estatales detenidos por el gobierno de Puebla por supuesta responsabilidad en la muerte del niño de 13 años, José Luis Tehuatli Tamayo, quien falleció a causa del disparo de una carga de gas lacrimógeno el pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Tlisco. Pues bueno, estos 6 policías que habían sido detenidos por la probable responsabilidad en la muerte de este menor fueron puestos en libertad el pasado 24 de diciembre para festejar la Navidad y el Año Nuevo con sus familias. La salida de estos policías del penal de San Miguel de la ciudad de Puebla se dio gracias a que el juez tercero de lo penal desvaneció pruebas en su contra por falta de elementos para acusarlos del delito de homicidio. Esta información fue confirmada a Periódico Central por miembros del movimiento Alternativa Social, quienes además aseguraron que el propio gobierno estatal impulsó la liberación de los uniformados detenidos por haber participado en la represión violenta de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio, quienes cerraron la autopista Puebla-Tlisco en demanda de la reapertura del registro civil, y esta protesta dejó como saldo la lamentable muerte de este menor de 13 años, además de un centenar de lesionados. De acuerdo con Periódico Central, los policías que fueron puestos en libertad responden a los nombres de Francisco López Domínguez, Juan Máximo Jiménez, Germán Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González Santos. Este miércoles, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Raúl Murrieta Cummings, y el gobernador Rafael Moreno Valle inauguraron el viaducto elevado en la avenida 31 a Poniente y el Boulevard Atlisco, obra que tuvo una inversión de 235 millones de pesos.
Este viaducto tiene una longitud superior a los 820 metros y pretende agilizar la circulación de la avenida 31 Poniente, donde transitan más de 120,000 vehículos al día. Estas son las palabras del gobernador Rafael Moreno Valle ayer en la inauguración de este nuevo puente elevado en la ciudad de Puebla. Por eso a mí me da tanto gusto el día de hoy demostrar una vez más que en Puebla sí estamos trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno y que sí estamos ejecutando en tiempo y forma los recursos públicos en beneficio de la gente. Esta obra tuvo una inversión de 235 millones de pesos y son obras que no tienen precedente en Puebla. Ustedes hagan memoria y han venido muchos gobiernos estatales, municipales y federales y no se han visto este tipo de obras, esta magnitud de obras de infraestructura, y es precisamente lo que yo ofrecí. Quienes transitan por esta avenida, que ustedes saben es de las que tiene mayor afluencia vehicular en la ciudad de Puebla y en la zona metropolitana, imagínense cuántas horas hombre se van a ahorrar cada semana. Imagínense la suma de los minutos que cada persona, que cada familia va a ahorrar en los traslados. Ahora imagínense que ese tiempo se lo van a poder destinar a hacer ejercicio, a estar con la familia, a estudiar o prepararse. Es decir, realmente este tipo de obras tienen un gran beneficio. 10 de la mañana con 5 minutos, la voz de Rafael Moreno Valle al inaugurar este viaducto elevado en la 31 Poniente y el Boulevard Atlisco. Ya tendrán los automovilistas una mejor opinión sobre sobre si esta nueva obra, si este puente resolvió los problemas de congestionamiento que sí eran visibles y se hacía una larga fila para poder cruzar de la 31 Poniente al Boulevard Atlisco hacia la zona de Las Ánimas, y a ver si este puente pues resuelve esos problemas. Y hablando de obras públicas, la Jornada de Oriente reporta que nuestra ciudad, Puebla capital, tendrá una réplica de la Estela de Luz de la Ciudad de México. Esta controvertida obra que el gobierno de Felipe Calderón inauguró con motivo del bicentenario de la independencia, pero pues lo hizo un año después y con precios elevadísimos. Pues bueno, la Estela de Luz tendrá una réplica en Puebla, será una estructura tubular parecida, pero hecha a base de aluminio perforado que asemeja figuras geométricas de Talavera y que se construye en las inmediaciones de los bulevares Hermanos Cerdán y Norte, en el nodo Juárez Cerdán. De acuerdo con trabajadores que laboran en la instalación de la llamada Estela de Luz de Puebla y consultados por la Jornada de Oriente, esta pieza metálica tendrá iluminación interna para dar una imagen de modernismo a la entrada principal de la capital poblana. También los trabajadores de la obra confirmaron que la torre mide unos 10 metros de altura y suplirá al monumento a la Victoria, una Victoria alada, un monumento gigantesco, por cierto, que construye con recursos propios el escultor poblano Bernardo López Arta Sánchez y cuya pieza sería instalada en ese lugar como se anunció en septiembre pasado. Sin embargo, será esta Estela de Luz, la réplica de la Estela de Luz de la Ciudad de México, la que adorne la entrada del nodo Juárez Cerdán, esta obra que se espera sea inaugurada durante el 15 de enero, durante el informe de gobierno de Rafael Moreno Valle. Y para terminar este resumen local, Puebla Online informa que fueron rescatados 8 alpinistas canadienses que habían sido reportados como extraviados en la zona del Pico de Orizaba y quienes presentaban algunas lesiones y presencia de hipotermia. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Ciudad Cerdán, los deportistas canadienses se encontraban en una zona de la montaña perteneciente a Veracruz, mismos que presentaban algunas lesiones que no ponían en riesgo su vida. Personal de rescate y paramédicos atendieron a los extranjeros para descartar lesiones. Cabe señalar que el miércoles por la mañana el Consulado de Canadá lanzó una voz de auxilio para encontrar a sus connacionales desaparecidos en el Pico de Orizaba. Estos 8 canadienses ya están fuera de peligro y bajo resguardo de las autoridades. 10 de la mañana con 8 minutos, hacemos un breve resumen de la información nacional. México.
Nuestro país, el noveno productor mundial de petróleo, está en vía de convertirse también en importador de crudo. Espera traérselo, las autoridades federales esperan traerlo de Estados Unidos, país que a su vez es el principal comprador de hidrocarburo mexicano. Esta negociación entre ambos gobiernos va por buen camino, fue lo que dijo este miércoles el embajador de México ante Washington, Eduardo Medina Mora. La intención de México de comprar crudo de Estados Unidos fue adelantada en agosto del año pasado por Emilio Lozoya, director general de Pemex, quien ratificó el 19 de diciembre en una entrevista reproducida por el periódico La Jornada. El martes pasado, poco después de que los presidentes Peña Nieto y Barack Obama se reunieron en Washington, la secretaria de Comercio estadounidense, Penny Pritzker, dijo a la agencia Reuters que su gobierno sostiene discusiones con funcionarios de México para exportar crudo liviano a su vecino del sur, nuestro país. Y el Universal informa que los maestros que se presentaron al concurso complementario para obtener una plaza como docentes, de este total el 59%, casi el 60% fueron calificados como candidatos no idóneos. Los aspirantes que presentaron la prueba son egresados de escuelas normales o tienen más de 10 años trabajando como interinos o por honorarios. De acuerdo con los resultados publicados por la SEP, más de 16,000 maestros presentaron esta prueba, pero solo 6,000 obtuvieron las calificaciones necesarias para aspirar a una de las 5,000 plazas puestas a concurso. Para el caso de Puebla, El Sol de Puebla, este periódico reporta que de los 1,145 aspirantes a 236 plazas, el 62% obtuvieron resultados no aprobatorios. Hay casos terribles, como en Nayarit, donde el 95% de los aspirantes no aprobaron este examen de oposición para aspirar a una plaza magisterial. 10 de la mañana con 11 minutos, vamos ahora a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Decenas de miles de personas se concentraron anoche en la Plaza de la República de París, en Francia, además de otras ciudades de este país y Europa, para manifestar su repudio al brutal atentado terrorista contra los dibujantes y periodistas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que causó la muerte de 12 personas. Los manifestantes, que portaban carteles de solidaridad, decían "Je suis Charlie", que quiere decir "yo soy Charlie", y mostraron además con su concentración espontánea una defensa decidida a la libertad de expresión en Francia. Los 3 presuntos atacantes ya fueron identificados. Se trata de 2 hermanos de nacionalidad francesa, Saïd y Cherif K, cuyo apellido no se da a conocer, de 34 y 32 años. Un tercer agresor, de nombre Hamid M, de apenas 18, anoche se entregó a la policía tras haber huido a la pequeña ciudad de Charleville, a unos 70 kilómetros al noroeste de París. El joven se declaró inocente, pero según algunos medios, estos 3 tienen vínculos con organizaciones que reclutan yihadistas y uno habría sido condenado por haber combatido en Irak. Este atentado ayer en París se cobró la vida del cofundador de la revista Charlie Hebdo, Jean Cabou, además como el director y editor en jefe, Stéphane Sharp, así como el economista Bernard Maris, un colaborador y accionista, y 2 policías que acudieron en su ayuda. Ayer 2 imágenes terribles sobre la libertad de expresión en el mundo. La primera, la que le estoy comentando, en Francia, en París, donde, por cierto, fueron dadas a conocer muchas de las portadas de la revista Charlie Hebdo, las portadas que despertaron el enojo de los islamistas, quienes consideraron grandes ofensas para su religión, el islamismo. Y me llamó mucho la atención una de estas portadas en la que aparece un hombre musulmán, un hombre con la vestimenta, con la barba, besando a uno de los editores de Charlie Hebdo, y decía "L'amour c'est plus fort de la haine", que el amor es más fuerte que el odio. Era lo que proponían los editores de Charlie Hebdo a las amenazas de grupos islamistas que habían recibido desde el año 2006 por sus publicaciones. Y le decía 2 caras porque ayer mismo en la tarde fue sepultado en México, en la Ciudad de México, en el Panteón Francés,
el periodista Julio Scherer García, quien hace 38 años fundó el semanario Proceso. Dos caras que nos muestran, por un lado, el creciente rechazo de algunos grupos por que se digan cosas que molestan, y por otro, la vida de alguien que se dedicó precisamente a combatir ese rechazo y a combatir sobre todo la censura. Pero yo creo que peor de todo, peor de todo es la autocensura. 10 de la mañana con 14 minutos, vamos a hacer una pausa. Soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos.